Con 27 votos a favor y 17 en contra, el Senado de Carolina del Norte votó sobre la HB 10, el proyecto de ley que obligaría a los alguaciles y a otras instituciones del Estado a colaborar con ICE. Ahora este proyecto antiinmigrante pasará a la Cámara de Representantes para su votación final, probablemente a finales de esta semana. Lo que nos ha sorprendido es la rapidez. Esto estaba planificado posiblemente para el miércoles y hoy nos sorprende que esta votación se hizo. Em, Hay que llamar, quizá, bueno, ahorita vamos a tener una conversación con Mario Alfaro, quien está a cargo en la parte, en el pueblo, de la parte que habla sobre políticas, que aborda, que nos ilustra, que nos educa en cuanto a el impacto que puede tener este proyecto de ley si es aprobado. Bienvenido Mario, gracias por estar siempre pendiente de compartir con todos nuestros seguidores la información importante sobre cómo se mueven los proyectos de ley que impactan nuestras vidas. Cuéntanos qué va a ocurrir a partir de ahora o cómo ves en un principio. Quiero preguntarte cómo ves este avance en el Senado. Muy bien. Hola Corín, un saludo especial a todos los amigos de la conexión. Tenemos previsto que el proyecto finalmente se apruebe esta semana. Recordemos que el Senado estatal introdujo cambios sobre la versión que aprobó la Cámara de Representantes y en mayo anterior la Cámara acordó no concurrir con la versión del Senado y eso estancó el proceso de la HB10. En junio, cuando salieron a receso, dejaron aprobadas algunas fechas para regresar a sesionar durante el periodo de sesiones extraordinarias. Y esta semana, entre el 9 y el 11 de septiembre, es una de las fechas que había quedado prevista para tener votaciones o sesiones en la Asamblea General. Y por eso sí sabíamos que había una posibilidad muy alta de que la Asamblea regresara, pero fue hasta finales de la semana pasada cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Tim Moore, él anunció mediante un comunicado de prensa eh, que los líderes republicanos de ambas cámaras habían llegado a un acuerdo con respecto a algunos temas presupuestarios, entre ellos los vouchers de educación, y aquí es donde viene la trampa. Utilizaron el reporte de conferencia del expediente HB10 para meter estos temas presupuestarios. Entonces, hoy el Senado aprobó el reporte de conferencia, sí, el reporte del comité de conferencia de la HB10, donde se metieron además estas partidas presupuestarias. Ese reporte de conferencia incluye el texto sustitutivo o texto de consenso del expediente HB10, que introdujo varios cambios, los cuales podemos detallar más adelante, conversar sobre esos cambios en el texto. Y ahora entonces estamos esperando que el miércoles la Cámara de Representantes vote también y luego de esa votación, pues ya se considera que la Asamblea General aprobó el proyecto y ese proyecto pasaría al escritorio del gobernador Roy Cooper. Entonces, ¿cuál crees tú que puede ser la postura del gobernador, tomando en consideración que dos propuestas de ley con el mismo espíritu han sido presentadas en anteriores años y el gobernador ha tenido una postura tajante respecto a la firma inmediata de un veto? Ujú. La probabilidad de que el gobernador asuma la misma posición es alta, es al 100%. Nosotros esperamos que sí. Como bien decís, y uso tus palabras, porque el expediente HB10, el espíritu de la propuesta es exactamente el mismo de la HB 370, que se aprobó durante la sesión del 19 del 20, y la SB 101, que se aprobó durante la sesión 21-22. Esas dos versiones anteriores fueron, como bien dijiste, vetadas por el gobernador Roy Cooper. Eh, los grupos de base y organizaciones sociales civiles desde el año pasado
han enviado múltiples mensajes a la oficina del gobernador Cooper solicitando su apoyo, que sostenga el apoyo que le ha dado a la comunidad inmigrante con respecto a a las dos versiones anteriores, que nuevamente vete esta propuesta en caso de que llegue a su oficina. Ese es el llamado que se ha hecho. Nosotros esperamos que el gobernador actúe en consecuencia con lo que ha hecho antes. Entendemos, Corín, y esto es importante explicarlo a las personas que nos ven y nos escuchan para no generar falsas expectativas. El veto, hoy por hoy, no pasa de ser un acto simbólico de apoyo. ¿Por qué? Porque recordemos que los republicanos controlan ambas cámaras, tienen lo que se llama la supermayoría, es decir, tienen al menos 3/5 partes de los votos en cada una de las cámaras, que es el número mágico para levantar o anular un veto. Y sabemos que todos los vetos que se han firmado durante esta sesión, la 23-24, todos han ido siendo levantados por la Asamblea General. Y entonces, si el gobernador Cooper veta la HB 10, lo cual esperamos y por supuesto agradecemos muchísimo el respaldo ese mensaje que él le da a la comunidad inmigrante en Carolina del Norte, particularmente a la comunidad indocumentada, es muy valioso, pero como señalé, no pasa a ser un acto simbólico. Entonces, en términos de trámite, las personas deben saber que una vez que la Asamblea General aprueba un expediente y lo remite a la oficina del gobernador, el gobernador tiene hasta 10 días para tomar una decisión, ya sea que lo firme para que se convierta en ley inmediatamente, ya sea que lo vete y lo devuelva a la Asamblea General o que deje que transcurran los 10 días y que el proyecto se convierta en ley de forma automática. ¿Por qué la HB 10 es tan polémica? ¿Por qué sobre ese proyecto de ley se cierne una sombra de peligrosidad? ¿Qué es lo que está pasando o qué va a ocurrir en Carolina del Norte si aprueban este proyecto de ley? La propuesta de ley, el espíritu de esta propuesta, tal y como ocurrió con las versiones anteriores, la HB 370 y la SB 101, lo que pretende es que todos los funcionarios del Estado responsables de administrar cárceles, celdas, centros de detención y los alguaciles, porque los alguaciles, de entre sus funciones está la administración de los centros o cárceles en su territorio. El espíritu de la propuesta es obligar a todas estas personas a trabajar directamente con la Policía de Inmigración y Aduanas, el ICE. Actualmente, los alguaciles pueden hacerlo de forma voluntaria mediante un convenio, una carta de entendimiento con el ICE. Y hemos visto, tanto en Carolina del Norte, donde se aplica, como en otros estados, que esto se utiliza para detener personas indocumentadas e iniciar un trámite de deportación, que finalmente termina en una deportación. Entonces, este proyecto lo consideramos grave, peligroso, nocivo, antiinmigrante, porque crea un marco legal para que autoridades puedan detener miembros de la comunidad y si estas personas no están en capacidad de demostrar su estatus migratorio, serían puestas a las órdenes del ICE. ¿Cómo funciona esto? Y esto es fundamental entenderlo porque aquí es donde está la trampa. La ley dice, o el proyecto de ley dice, que solo se aplicaría a personas detenidas como sospechosas de cometer ciertos delitos graves. Hablamos de tráfico de drogas, tráfico de personas, violaciones, etcétera. Nadie en su sano juicio, como hemos dicho antes, Corín, puede oponerse a que una persona que comete delitos de esta naturaleza esté en nuestras comunidades. Todos queremos comunidades seguras, pero este no es el caso, porque em, cualquier persona puede ser detenida en calidad de sospechosa. Exacto, hay mucha discrecionalidad, ¿crees tú? Hay mucha discrecionalidad y no solo eso, Corín, esa es la palabra correcta, hay mucha discrecionalidad. Pero no solo hay discrecionalidad, sino que esta misma ley le otorga inmunidad administrativa y penal a los funcionarios que aplican la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Muy sencillo. A un funcionario, entiendes, un oficial de la policía racista que utiliza esta ley para detener personas indocumentadas bajo la sospecha
de que cometieron algún delito grave, y abusan de este nuevo marco legal en caso de que entre en vigor, pues y se demuestra que lo hicieron, ¿verdad? Por cualquier otra razón, que hubo un abuso de autoridad, que se violentaron los derechos de la persona detenida, pues la ley le está dando inmunidad. Está diciendo esta persona no tiene ninguna responsabilidad administrativa o penal. Eso es otra discusión que los abogados tendrán que revisar en detalle, porque esto puede rozar con otro tipo de legislación. Pero en los términos en los que está redactada la ley, se les da, como bien decís vos, mucha discrecionalidad y se les da prácticamente inmunidad para utilizar esta ley, utilizar la excusa para detener personas indocumentadas que no puedan demostrar su estatus migratorio. Exacto, Y entonces, claro, está una advertencia de las organizaciones proinmigrantes bien enfocada en denunciar lo que podría ser un potencial abuso de poder de parte de agentes de seguridad del Estado. así es, Ahora, así es. cuando hablas de los cambios, ¿cuáles fueron esos cambios que se aplicaron que ahora han resultado en el texto final de la HB10? Muy bien. Eso me remite al inicio de nuestra conversación cuando les señalé que el proyecto avanzó en 2023 en la Cámara de Representantes. Este año, al inicio de la sesión corta en mayo, se reactivó en el Senado estatal y después se congeló. Y fue precisamente porque en el Senado estatal se aprobaron algunas enmiendas o mociones. Eso significa que se hicieron cambios en el texto que no fueron validados, reconocidos, aceptados por la Cámara de Representantes y entonces se enfrascaron ahí en una, digamos, una discusión interna entre los caucus republicanos y el proyecto no avanzó. Digamos que el comité de conferencia quedó como en pausa. ¿Qué pasó? El Senado ha venido insistiendo, y porque esto lo vimos en versiones anteriores, en crear lo que yo llamo mecanismos de control cruzado sobre los alguaciles. ¿Por qué? Porque los alguaciles, principalmente los de los principales centros urbanos, como en Mecklenburg, Durham, el condado de Wake, estos alguaciles abiertamente, públicamente, se han manifestado en contra del proyecto de ley. Y entonces los legisladores republicanos quieren de alguna forma controlar eh, a estos alguaciles y en caso de que se apruebe la ley, ellos quieren cerciorarse de que estos alguaciles la apliquen, es decir, que trabajen con el ICE, con la Policía de Inmigración. Entonces, mediante enmiendas o cambios al texto, plantearon la obligación de los alguaciles y administradores de cárceles de rendir un informe anual a la Asamblea General, a un comité de la Asamblea General, un informe anual donde deberían informar, explicar a los legisladores cuántas veces aplicaron la ley, en cuántas oportunidades se pusieron en contacto con el ICE, cuántos de esos procedimientos finalmente terminaron en deportaciones, ¿verdad? Ese es uno de los mecanismos que metieron los senadores. Luego, eh, aprobaron también la obligación de estos mismos funcionarios de crear una política de aplicación interna, ¿verdad? Como estos manuales administrativos de trabajo que existen en todas nuestras organizaciones o centros de trabajo, eh, tendrían la obligación de crear un, un manual de este tipo sobre cómo se aplicaría la ley y su cumplimiento. Y un tercer factor, los senadores crearon un mecanismo de queja, digámoslo así, para que cualquier ciudadano pudiese presentar una denuncia formal ante la oficina del fiscal general de Carolina del Norte contra el alguacil de su condado en caso de que esta persona tenga la percepción o certeza o sienta que su alguacil no está cumpliendo la ley. Entonces, como vemos, eran muchas formas de mantener a raya o de tratar de controlar a los alguaciles, particularmente a quienes han alzado la voz contra este proyecto de ley. Todos esos mecanismos de control, por supuesto, que generaron mucho ruido a lo interno de la Asociación de Alguaciles y ellos también hicieron su trabajo de lobby o abogacía y eso fue lo que congeló el avance del proyecto.
Hago un paréntesis para explicar porque las personas van a escuchar mucho el tema de la conferencia estos días en los medios de comunicación. La conferencia es simplemente un mecanismo, un procedimiento más dentro del trámite legislativo que se activa cuando las dos cámaras no se ponen de acuerdo en el texto que van a aprobar. Cuando las dos cámaras aprueban diferentes versiones, entonces se activa este mecanismo que se conoce como conferencia. Es un comité legislativo pequeñito donde participan miembros de ambas cámaras y ahí es donde se da la negociación y se redacta digamos, un texto de consenso Que que pueda just- ser sometido a votación. ok, y justamente ese texto de consenso fue el que se aprobó en la tarde de hoy. Así es, en el Senado estatal y ese texto sustitutivo que viene en el informe de conferencia elimina todos estos mecanismos de control sobre los alguaciles. Entonces, eh, se liberó mucha presión y el proyecto fue aprobado con una votación de línea partidaria. De hecho, líderes de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte ya han informado que en las próximas horas se pronunciarán, emitirán un comunicado oficial respecto a la aprobación que hoy ocurrió. Ah, hablemos de casos de violencia doméstica. Pienso que este factor no puede quedar bajo ninguna circunstancia fuera de la conversación, porque un proyecto como este, de acuerdo a lo que han advertido las organizaciones proinmigrantes, las organizaciones de base, las organizaciones que trabajan con víctimas de violencia doméstica, advierten que un proyecto como este es nocivo incluso para las víctimas que luego de que se aprueben y no tienen documentos, sienten un profundo temor y una desconfianza ante las organizaciones o las instancias de control penitenciario, carcelario acá en el estado, por lo cual se abstienen de hacer denuncias a sus agresores. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo lo ves tú, Mario? ¿Qué advertencia tendríamos que hacer Ujú. respecto a este caso? Totalmente. Me consta que muchas organizaciones han venido durante los últimos años haciendo un esfuerzo enorme por trabajar de forma conjunta con las autoridades locales, departamentos de policía, oficinas de los alguaciles, em, y generar confianza entre la comunidad, que la comunidad sepa que la policía está para ayudarle, para servirle y que más bien tengan la seguridad de que pueden ir a denunciar, por ejemplo, para usar el mismo caso, mujeres que sufren todos los días violencia en sus hogares, que tengan la seguridad de poder ir a denunciar y que van a estar protegidas, la mujer, los niños, cualquier otro miembro de la familia. Y esto ha costado mucho precisamente porque muchas personas indocumentadas mm, más bien no quieren, quieren evitar cualquier contacto en relación con las autoridades por temor a no poder, al momento de identificarse, no poder demostrar que tienen un estatus migratorio legal. Entonces, eso por sí solo ya es un problema que es real y que afecta a muchísimas mujeres de nuestra comunidad todos los días en Carolina del Norte y en todos los estados en los Estados Unidos, por esa particularidad de que tenemos una comunidad grande todavía de personas indocumentadas. Esta ley pues viene a eh, hacer la situación todavía más compleja, más difícil, porque esto finalmente solo genera más desconfianza y más temor entre la comunidad. Y hay que tenerlo, entenderlo, verlo de forma muy clara. Si este proyecto se aprueba, si es ley, dicho sea de paso, la fecha de entrada en vigor en el nuevo texto está prevista para el 1 de diciembre de 2024. Entonces, em, lo cierto es que esto representa un peligro, una amenaza para las personas indocumentadas porque puede ser utilizado para detener miembros de la comunidad y ponerlos a disposición del ICE. Esta conversación la hemos tenido con policías, con alguaciles, y ellos son conscientes de que esto viene a agravar, a entorpecer, a hacer todavía más difíciles las relaciones con la comunidad de origen latino-hispano en el estado. La probabilidad de que aumenten las redadas, y los retenes existe.
Yo creo que sí, en los condados donde hay alguaciles que ya tienen convenios de trabajo firmados con el ICE, pues es probable que ellos quieran utilizar este nuevo marco legal en caso de aprobarse y entrar en vigor, pues para atacar a la comunidad indocumentada. Y aquí hay algo de fondo, Cory, que a mí me parece que es importante señalarlo y es por lo cual nosotros estamos advirtiendo que este nuevo marco legal se va a prestar para abusos, por una razón muy sencilla. Están diciendo que esto solo se va a aplicar a personas detenidas que sean sospechosas de cometer ciertos delitos graves. Pero, Corín, cuando hablamos de delitos graves y vemos la lista, cuando hablamos de tráfico de personas, pandillas, tráfico de drogas, asesinatos, violaciones, si una persona es detenida por cometer un delito de esta naturaleza, sabemos que esa persona va a ser juzgada y va a ser encarcelada en los Estados Unidos. Esa persona va a pagar por lo que hizo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no van a tramitar a un criminal con un perfil de estos a su país de origen y correr el riesgo de que esa persona pues quede en libertad y pueda regresar o que no pague por el daño moral que le está haciendo a la sociedad con el delito que cometió. Em, la familia de las víctimas de estas personas que puedan cometer delitos graves van a exigirle a las autoridades en los Estados Unidos que esa persona sea juzgada aquí y que reciba su condena o castigo aquí. Entonces, mentira. Bueno, yo me atrevo a decir que es una falacia, es completamente imposible que una persona detenida por cometer un delito grave y que sea culpable vaya a ser extraditada a su país de origen. Esa persona va a ser juzgada en los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, vemos esto simplemente como una excusa para atacar a la comunidad indocumentada y en este momento que estamos en el medio de una campaña electoral, pues solo sirve para exacerbar ese discurso de odio, ese discurso antiinmigrante, de ese ataque permanente contra la comunidad inmigrante indocumentada a partir de premisas que son y generalizaciones que son absolutamente falsas. ¿Cuáles son las generalizaciones principales? He escuchado de la criminalización de Correcto. las personas indocumentadas. Em, Cuéntanos, ¿cómo son, cómo ha sido ese discurso? Voy a concentrarme en Carolina del Norte. Recordemos que en enero de este año, el presidente de la Cámara de Representantes y todos los miembros republicanos de la Cámara de Representantes hicieron una conferencia de prensa y dirigieron una carta al gobernador Roy Cooper exigiendo que destinara recursos para apoyar la lucha contra la crisis fronteriza, lo que ellos llaman la crisis fronteriza en el estado de Texas. Y desde enero en esa conferencia de prensa, Tim Moore dijo que la Asamblea General se abocaría este año a trabajar en legislación que ayude eh, a tener comunidades más seguras. Pero todo esto dentro de esa narrativa antiinmigrante, ¿por qué? Porque lo que ellos dicen es que la frontera sur está fuera de control, que ingresan millones de indocumentados con el beneplácito del gobierno porque los quieren utilizar para votar, lo cual también es falso, es parte de esa misma narrativa, generalizaciones y mentiras para atacar a la comunidad inmigrante. Entonces, cuando hay porque los hay, pero son muy pocos, son esporádicos, pero cuando ocurren casos de una persona indocumentada que comete un error, es responsable de un delito, pues eso se maximiza y entonces se hacen las generalizaciones de que todos los indocumentados somos personas violentas, que venimos de grupos guerrilleros o pandillas de nuestros países de origen, que venimos a quitar puestos de trabajo, que no pagamos impuestos, lo cual es completamente falso porque el aporte de la comunidad inmigrante se cuantifica en billones, lo que se pagan en impuestos en todos los niveles. En fin, toda esa narrativa, todo ese discurso de odio antiinmigrante se ha venido manejando particularmente este año con el inicio del año y en medio de la campaña electoral, ¿verdad? Así es.
Bueno, creo que es momento de hablar de las próximas acciones. ¿Qué nos corresponde a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a las organizaciones en las próximas semanas? Y háblanos también un poco de la importancia de posicionarnos a través del voto y hacer que la participación de más latinos, por lo menos no digamos la totalidad del padrón electoral, pero sí que aumente este porcentaje que sigue siendo bajo de latinos que se quedan en casa siendo elegibles para votar y no ejercen su derecho al voto. Muy bien. ¿Qué esperamos para esta semana y a partir de esta semana, hacia dónde deberíamos enfocar el trabajo? Bueno, el miércoles se daría la votación en la Cámara de Representantes y el proyecto pasaría al gobernador Cooper, como explicamos, y habría que esperar a que él tome una decisión. Desde las organizaciones, el llamado es respetuoso al gobernador Cooper. Contamos con su apoyo nuevamente. Por favor, vete este proyecto. Una vez que quememos esta etapa, creo que es importante, a partir de la experiencia acumulada por los grupos de base que tuvieron, hablo por ejemplo en el condado de Wake, donde en algún momento un alguacil tuvo un convenio vigente de trabajo, colaboración con el ICE, muchísimas personas fueron deportadas. Entonces, toda esa experiencia acumulada que sirva para crear guías de apoyo para las familias, para que las familias mixtas que tienen personas indocumentadas sepan cómo actuar. Me parece fundamental. Lo primero es mucha información a disposición de la comunidad en redes sociales, informándoles lo que está pasando, cuál va a ser el escenario, eh, qué significa esta ley y cómo puede afectarles, qué cuidados deben tomar a partir del momento de la entrada en vigor de la ley, recabar toda la información posible para, como decía, tener guías de apoyo a disposición de la gente. ¿Cómo debe prepararse una familia en caso de una situación lamentable que un padre de familia o una madre de familia indocumentada sea detenida? ¿O cómo debe Porque reaccionar cuando le toquen la puerta? exacto, porque pensemos en qué pasa con una familia, una madre soltera, indocumentada, con hijos nacidos acá, a ella la detienen y tiene 12 niños en la escuela y a ella la trasladan a un centro de detención, a una cárcel. ¿Quién va a cuidar a esos niños? ¿Quién va a coordinar con la familia? ¿Quién le puede ayudar a comunicarse con una organización que le da asistencia legal? Toda esa información es lo que debería estar a disposición de la comunidad, porque esperamos que no, pero si ese es el escenario, pues nos corresponde estar preparados y contar con todos los mecanismos posibles de ayuda para quien lo requiera a partir de ese momento, ¿verdad? Estamos hablando del 1 de diciembre de este año en caso de que la ley se apruebe y entre en vigor. Estamos muy cerca de que eso pueda ocurrir, pero estamos quemando etapas y trabajando fuerte sin perder la esperanza de que algo pueda ocurrir y frenar esta ley, este proyecto de ley. Pues muy bien, la conexión va a seguir muy de cerca el desarrollo de esta noticia, no solamente esta semana, sino durante los próximos meses. Manténganse muy conectados con nosotros porque estaremos trayéndole información de primera mano. Este miércoles pueden buscar en www.laconexionyusa.com este artículo sobre la base de lo que Mario Alfaro nos ha comentado hoy. Reciban este video, escúchenlo de principio a fin, compártanlo, infórmense y pues te daré el último minuto, Mario, para que puedas emitir hacia nuestra comunidad el mensaje de cierre de este contacto. Muchas gracias. Em, y para terminar de responder tu pregunta, mi llamado con todo el cariño, con todo el respeto a la comunidad es, si usted puede votar, hágalo. Si algún miembro de su familia puede votar, hágalo. Ustedes como ciudadanos tienen derecho a votar y el voto es el único mecanismo con el que contamos hoy para levantar nuestra voz, para poder generar cambios, para llevar a puestos de elección popular a las personas que representan los intereses de su familia, de su comunidad, que trabajan por su bienestar.
infórmense quiénes son los candidatos de que están corriendo en cada uno de sus distritos. Nosotros no vamos a decirle a nadie por quién votar. Pero usted como ciudadano, hay muchas formas de informarse, de saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, sus ideas. Nuestra recomendación es valoren todo lo que está pasando en el contexto político, en el Estado, quienes están trabajando por su comunidad, quienes quieren servirle a usted y a su comunidad por los intereses de su comunidad y no sus propios intereses. Regístrese para votar. Las organizaciones también sociales que representan o trabajan por la comunidad latina trabajan también muy fuerte haciendo registro de votantes, movilización de votantes. Hay muchos recursos disponibles para conocer las fechas, cuándo pueden votar, cómo pueden hacerlo, si requieren asistencia. Toda esta información está disponible, es gratuita y esa sería mi invitación, mi mensaje. Esto que estamos viendo hoy por la HB10 está avanzando rápidamente precisamente porque estamos en un año electoral. Y bueno, entonces aprovechemos también este contexto para organizarnos, tomar conciencia de la importancia de nuestro voto, de participar y de ayudar a la comunidad con nuestro voto.